Hola, somos José y Manuel y vamos a presentar los paisajes naturales de España. Vamos a comenzar con el paisaje oceánico. En cuanto a su distribución, el paisaje oceánico se encuentra en la franja norte de la península ibérica, incluyendo Galicia, que toda la comunidad autónoma presenta características del paisaje oceánico, la cornisa cantábrica, que comprende las comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco, Navarra, que principalmente en la mitad norte de esta comunidad es donde se encuentra este tipo de paisaje, en Castilla y León, que especialmente en la zona de León y Burgos, en La Rioja, en el sector occidental de esta comunidad, y en los Pirineos occidentales, ya que algunas zonas de esta cordillera también presentan algunas características del paisaje oceánico en vez de un paisaje de montaña. En cuanto a su clima, encontramos un clima oceánico. El clima oceánico se caracteriza por sus elevadas precipitaciones anuales, siempre superiores a los 800 litros por metro cuadrado. Su temperatura media anual oscila entre los 13 y 14 grados y al estar todo el año sobre la influencia de los flujos marítimos, las oscilaciones térmicas son muy débiles, con inviernos templados y veranos frescos. Dentro de este tipo de clima destacamos dos subtipos, el clima oceánico puro y el clima oceánico de transición. El clima oceánico puro consta de invierno suave y verano fresco, con una amplitud térmica de 10 a 12 grados, mientras que el clima oceánico de transición consta de veranos más calurosos e inviernos más fríos que en el puro, con una amplitud térmica de 12 a 15 grados. Siguiendo con los ríos de los paisajes oceánicos en España se caracterizan por ser cortos y caudalosos, una consecuencia directa del clima húmedo y de las abundantes precipitaciones que predominan en estas regiones. Debido a la cercanía entre la montaña y el mar, su recorrido es bastante breve, pero presenta un caudal elevado y constante durante todo el año. Estos ríos son fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad y la vegetación de ribera, además de un recurso valioso para actividades agrícolas, ganaderas y el abastecimiento de agua. Ejemplos destacados incluyen el Nalón en Asturias, el Eo y el Miño en Galicia y el Nervión en el País Vasco. Su estabilidad hídrica y su integración en el paisaje los convierte en un elemento esencial del ecosistema de las regiones del clima oceánico. Después seguimos con su vegetación. La vegetación del paisaje oceánico se caracteriza por su densidad, verdor y diversidad, gracias a las lluvias abundantes y la humedad constante. Los bosques caducifolios predominan con especies como roble, haya y castaño, que pierden su hoja en otoño adaptándose al clima oceánico. Las praderas y pastizales son frecuentes, favorecidos por los suelos fértiles y la disponibilidad constante de agua, lo que los convierte en espacios ideales para la ganadería. En algunas zonas, los bosques autóctonos han sido reemplazados o complementados con plantaciones de pino y eucalipto, destinados a la explotación forestal. Este mosaico de vegetación genera paisajes verdes y biodiversos, característicos de las regiones oceánicas del norte de España. Luego, en este tipo de paisajes encontramos dos parques nacionales, que es el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. El Parque Nacional de los Picos de Europa, en este parque se extiende una gran zona montañosa con impresionantes formaciones kársticas, desfiladeros y valles verdes. Alberga bosques caducifolios, como hayedos y robledales, y es hogar de especies emblemáticas como el oso pardo cantábrico y el rebeco. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia está compuesto por las islas Cies, Ons, Sálvora y Cortegada. Este parque combina ecosistemas terrestres y marinos, donde aquí podemos observarlo, que son representativos de la diversidad y los paisajes únicos del clima oceánico en España. Destaca por sus playas vírgenes, acantilados y bosques costeros. Y por último tenemos el poblamiento. El poblamiento de los paisajes oceánicos en España combina diversas formas de asentamiento influenciadas por el relieve, el clima y las actividades económicas. En las áreas rurales predomina el poblamiento disperso, con viviendas y explotaciones agrícolas separadas entre sí, rodeadas de campos de cultivo y pastos. Este tipo de poblamiento es especialmente común en zonas montañosas y valles. En las áreas llanas y costeras, los núcleos de población son más compactos, formados por pueblos y pequeñas ciudades con mayor densidad debido a mejores condiciones económicas y de acceso.
Además, las ciudades de tamaño medio, como Oviedo, Santander o San Sebastián, actúan como centros administrativos, comerciales y culturales, caracterizándose por su calidad de vida y buena conexión por infraestructuras modernas. El poblamiento también refleja una notable adaptación al entorno, en las zonas montañosas. Los asentamientos se ubican en laderas soleadas y protegidas del viento, mientras que en la costa destacan los puertos y villas marineras, de gran relevancia histórica y económica. Seguimos con el paisaje mediterráneo. Su distribución, el paisaje mediterráneo en España se extiende por una amplia área que abarca tanto zonas costeras como interiores. En el litoral mediterráneo encontramos este tipo de paisajes desde Cataluña hasta Andalucía Oriental, incluyendo también las Islas Baleares. Por otra parte, en el interior peninsular tenemos estos paisajes en gran parte de la meseta central, el Valle del Ebro y en zonas del sureste peninsular. Seguimos con su tipo de clima. En este caso es el clima mediterráneo, que consta de veranos calurosos y secos, con temperaturas elevadas, especialmente en el sur y en el sureste, pero también unos inviernos suaves, generalmente con temperaturas moderadas, aunque pueden ser más frías en zonas interiores, precipitaciones irregulares, con lluvias concentradas en otoño y primavera, a menudo de forma torrencial. Y por último, hablamos también un poquito de su vegetación, que consta de encinas, alcornoques y matorrales, que son plantas que se encuentran en zonas que hace frío. Por otra parte, este clima se divide en otros tres subtipos. El clima mediterráneo marítimo, con veranos calurosos e inviernos suaves, precipitaciones escasas y muy regulares. El clima mediterráneo interior, mayores contrastes de temperatura, precipitaciones escasas e irregulares. Y el clima mediterráneo árido, temperaturas similares al marítimo, pero precipitaciones muy escasas. Los ríos son representados por su irregularidad del caudal, porque los ríos mediterráneos suelen tener un caudal irregular, con crecidas en otoño y en invierno y fuertes descensos en verano, incluso llegando a secarse en algunos casos. También por sus regímenes torrenciales, que en épocas de lluvia intensa, principalmente en otoño, pueden experimentar crecidas repentinas y violentas, lo que genera inundación y erosión. Tienen escaso caudal también, debido a las altas temperaturas estivales y la falta de precipitaciones durante el verano. Muchos ríos mediterráneos tienen caudal bajo e intermitente. Curso corto y pendiente pronunciada. Los ríos suelen ser relativamente cortos, con fuertes pendientes, ya que nacen en montañas cercanas al mar. Y su sedimentación, que debido a la erosión y el carácter torrencial, suelen arrastrar muchos sedimentos, lo que da lugar a deltas y estuarios en su desembocadura. Su vegetación. La vegetación mediterránea de España está marcada por invierno suave y verano seco, lo que ha llevado a la adaptación de especies resistentes a la sequía. Predominan plantas escleróficas como la encina, el alcornoque y la acebuche. Los matorrales densos como la maquia incluyen lentisco, madroño, romero y jara, mientras que en zonas más degradadas presentan garrigas como tomillo y esparto. En áreas más secas, las estepas con herbáceas como el esparto son comunes. Los ríos albergan bosques de galería con álamos, sauces y fresnos. Esta vegetación refleja la adaptación al clima, al fuego y a la acción humana. Los parques nacionales. Parque Nacional consta de los parques nacionales de las Islas Cabreras, en las Islas Baleares, que este parque se encuentra en el archipiélago de Cabrera, al sur de la isla de Mallorca, y destaca por sus ecosistemas marinos y terrestres, con una gran biodiversidad, incluyendo especies marinas y aves. El Parque Nacional de Cabañeros, en el Castilla-La Mancha. En la provincia de Ciudad Real, este parque tiene un paisaje mediterráneo caracterizado por bosques de encina y alcornoque, junto con un importante número de especies de fauna. Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, también. Situado en la provincia de Ciudad Real, en este parque se encuentran humedales que, aunque no son puramente mediterráneos, el ecosistema de la zona ha sido influenciado por este clima. Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Este parque se encuentra en la confluencia entre la cuenca de Guadalquivir y el Golfo de Cádiz. Aunque es más conocido por sus marismas y humedales, el clima mediterráneo influye en muchas de sus especies y en su vegetación. Y el Parque Nacional de las Hoces del Río Duratón, en Segovia.
En este parque se encuentran espectaculares cañones formados por el río Duratón, aunque no es estrictamente mediterráneo en cuanto a clima, la vegetación y fauna presente tienen influencia mediterránea. Por último, hablamos del poblamiento, y es que el poblamiento de los paisajes mediterráneos de España está influido por el clima cálido y seco, lo que ha dado lugar a una distribución de la población en pequeños núcleos rurales y dispersos, especialmente en zonas montañosas o de difícil acceso. La agricultura y la ganadería son esenciales para la economía local, con cultivos como olivo, vide y cítrico, que han condicionado la ubicación de los asentamientos cerca de campos de cultivo y las fuentes de agua. En las costas, el turismo ha impulsado un crecimiento urbano significativo, especialmente en ciudades como Barcelona o Valencia, mientras que en el interior rural ha sufrido procesos de despoblación debido a la migración hacia las áreas urbanas. La arquitectura tradicional está adaptada al clima, con construcciones que aprovechan materiales como la piedra y la madera para aislar térmicamente las viviendas. En general, el poblamiento en la zona mediterránea combina una relación estrecha con el entorno rural, las actividades económicas locales y el atractivo turismo de la zona. Seguimos con el paisaje de montaña, que en cuanto a su distribución, el paisaje de montaña es dado en la cordillera Cantábrica, que está en el norte de España, con montañas moderadas y un clima oceánico. En los Pirineos, que hacen frontera con Francia, altas cumbres como el Aneto, que tiene 3.404 metros, el sistema central, que está en el centro peninsular, con la Sierra de Gredo y la Sierra de Guadarrama, el sistema ibérico, que va desde La Rioja hasta la Comunidad Valenciana, con altitudes medias, y los sistemas béticos, el sureste, que se encuentra en el sureste, incluyendo Sierra Nevada con el Mulhacén, que son 3.478 metros. Y por último tenemos los Montes de Toledo y el macizo galaico-leonés. En los Montes de Toledo los encontramos en el centro-sur, con altitudes moderadas, y el macizo galaico-leonés está entre Galicia y León, como dice su nombre, y sus altitudes son bajas. En cuanto a su tipo de clima, encontramos el clima de montaña, que este clima se caracteriza por la influencia de la altitud en las condiciones atmosféricas, resultando en temperaturas más bajas y variabilidad climática. Este tipo de clima se encuentra en regiones elevadas como cordilleras y mesetas, donde los patrones de temperatura y precipitación varían considerablemente en comparación con las tierras bajas. La cantidad y el tipo de precipitación en las zonas montañosas dependen de la altitud y la orientación de la montaña. Las áreas que están en el lado de barlovento, es decir, la parte de la montaña que enfrenta los vientos húmedos, suelen recibir más precipitación en forma de lluvia o nieve. Por otro lado, las zonas de sotavento, que están protegidas del viento, pueden ser más secas. En cuanto a sus ríos, los ríos de los paisajes de montaña en España destacan por su belleza y caudal variable, alimentados principalmente por el deshielo y las precipitaciones. En el norte, los ríos como el Ebro, el Miño y el Nervión nacen en sistemas montañosos como los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, con cursos cortos pero caudalosos debido a las abundantes lluvias. En el centro destacan el Tajo, el Duero, que son originados en el sistema central e ibérico, con valles profundos y caudales más irregulares, debido a que cuando disminuyen hacia el sur, el caudal disminuye. En el sur, el río Genil, nacido en Sierra Nevada, es uno de los principales, aunque también tenemos el Guadalquivir. Estos ríos no solo modelan el paisaje, sino que también son vitales para la biodiversidad y las actividades humanas como la agricultura y el turismo. Su vegetación, la vegetación de los paisajes de montaña en España varían según la altitud y la región climática. En las montañas del norte, como los Pirineos y la Cordillera Cantábrica, predominan los bosques caducifolios, como hayas, robles y castaños, adaptados a climas húmedos. En el sistema central e ibérico aparecen encinares y pinares, junto con robledales en zonas más frescas. En Sierra Nevada y otras montañas del sur, la vegetación es más escasa y adaptada a la aridez, con matorrales, piornos y plantas de alta montaña. En las cumbres más elevadas, por encima del límite arbóreo, predominan praderas alpinas y vegetación de alta montaña resistente al frío extremo.
En cuanto a los parques nacionales, se destacan 4, que son el Parque Nacional de los Picos de Europa, que está situado entre Asturias, León y Cantabria. Ya hemos hablado de este. Este parque es reconocido por sus formaciones calizas y profundos desfiladeros y es el parque nacional más antiguo de España, que se declaró en 1918. También tenemos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ubicado en Huesca, Aragón. Este parque alberga el macizo de Monte Perdido, de 3.355 metros, y valles como Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuain. Fue declarado Parque Nacional en 1918, al igual que los Picos de Europa, y se amplió en 1982. El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, localizado en la provincia de Lleida, Cataluña. Este parque es representativo de los ecosistemas de alta montaña pirenaica, con numerosos lagos y ríos, y fue declarado Parque Nacional en 1955. Y por último tenemos el Parque Nacional de Sierra Nevada, situado en Andalucía, entre las provincias de Granada y Almería. Este parque alberga las cumbres más altas de la península ibérica, incluyendo el Mulhacén de 3.482 metros, y fue declarado Parque Nacional en el 1999. En cuanto a su poblamiento, el poblamiento es escaso en esta zona y se concentra en los núcleos pequeños de los valles. Suelen ser terrenos muy parcelados y separados por vallas. Las actividades agropecuarias y silvícolas acumulan la mayor parte de la actividad agraria. Tierras de pasto, huertas y cultivos en el fondo del valle. Bosque en las vertientes de las montañas y prados de alta montaña. Y la explotación forestal se basa en el aprovechamiento de hayas y castaños. Hay ganadería ovina y bovina extensiva, que en algunas zonas mantiene la transhumancia estacional. Que la transhumancia estacional es llevar los animales en momentos más fríos a un lado y en momentos más calurosos a otro. Y toda la actividad agraria se mantiene gracias a las ayudas comunitarias. Seguimos con el paisaje subtropical. La distribución. El paisaje subtropical es dado solo en las Islas Canarias, pero destaca por su gran diversidad y además contiene el pico más alto de España, que es el Teide, con 3.715 metros de altura. Clima subtropical. El clima subtropical se caracteriza por temperaturas cálidas y estables a lo largo del año, invierno suave y verano que pueden variar entre cálidos y calurosos. Las temperaturas medias anuales suelen superar los 18 grados centígrados, mientras que los inviernos raramente descienden por debajo de los 10 grados. En cuanto a las precipitaciones, este clima presenta 2 variantes principales: el subtropical húmedo, con lluvias bien distribuidas durante todo el año o concentradas en ciertas estaciones, y el subtropical seco, donde las lluvias son escasas y se alternan con largos periodos de sequía. La humedad y la nubosidad son características en las zonas costeras húmedas, mientras que en las regiones más áridas los cielos suelen ser más despejados. Los ríos en las Islas Canarias o paisajes subtropicales no existen ríos como tal, sino pequeños cauces que solo llevan agua cuando se producen precipitaciones. La vegetación. Como hemos dicho antes, la vegetación es muy diversa y está adaptada a las condiciones particulares del archipiélago, como en su relieve volcánico y su clima subtropical. Esta diversidad se distribuye en distintas zonas según la altitud y la humedad, creando ecosistemas únicos en cada isla. En las zonas costeras y más áridas, como el sur de las islas, la vegetación es más escasa pero muy adaptada a la sequedad. Predominan plantas xerófilas como el cardón, el drago, que está especialmente en Tenerife, y la tabaiba. En las vertientes más húmedas y altas se desarrolla el bosque de la laurisilva. En la zona de mayor altitud se encuentra el bosque de pino canario, que cubre amplias áreas de Tenerife y Gran Canaria. El pino canario es resistente a las altas temperaturas y a los vientos y juega un papel fundamental en la conservación del suelo y la regulación del agua. Las zonas más secas o expuestas al viento presentan matorrales y pastizales, donde crecen especies como el balo, el breiso y la jara. Estos matorrales son capaces de soportar condiciones áridas y de fuertes vientos. Además, las Islas Canarias son hogar de una flora endémica muy rica, con especies que solo se encuentran en este archipiélago, como la violeta de Tenerife, el tajinaste, el laurel
y esta vegetación endémica contribuye a la singularidad de la flora canaria y hace que el archipiélago sea un lugar único en términos de biodiversidad vegetal. Los parques nacionales se dividen en 3 parques nacionales, que es el Parque Nacional del Teide, el Parque Nacional de Garajonay y el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El Parque Nacional del Teide, que se encuentra en Tenerife, es uno de los parques más emblemáticos de Canarias y alberga el Teide, el volcán más alto de España. Aunque se encuentra en una zona de gran altitud, la base del parque presenta un paisaje subtropical de gran belleza. Los valles y laderas más bajas están cubiertos por pino canario y vegetación adaptada a las condiciones cálidas y secas del clima subtropical. El parque es un sitio de gran importancia ecológica debido a su flora endémica y a la biodiversidad que alberga. El Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. Este parque es famoso por su bosque de laurisilva, un ecosistema subtropical húmedo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El parque protege una de las últimas áreas de bosque laurifolio en Europa, con especies como el laurel, el aceviño y el tilo. El clima subtropical húmedo de la zona favorece la abundancia de musgo y helecho, creando un ambiente frondoso y muy verde, especialmente en las zonas más altas. Y por último, el Parque Nacional de la Caldera Taburiente, en La Palma, situado en el interior de La Palma. Este parque cuenta con un paisaje montañoso subtropical, donde predominan los pinares y los matorrales, y a pesar de la variabilidad de su altitud, la vegetación subtropical es abundante, especialmente en las áreas más bajas, donde la humedad y la temperatura suave favorecen el desarrollo de estas distintas especies. El parque también es conocido por sus impresionantes paisajes de barrancos y su gran biodiversidad. Y por último, el poblamiento en los paisajes subtropicales, como las Islas Canarias, se distribuye principalmente entre las zonas costeras y las áreas de mayor altitud. Las regiones costeras, con un clima cálido y acceso al mar, concentran la mayor parte de la población. Ciudades y pueblos como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, desarrollan alrededor del turismo y el comercio, siendo las zonas con mayor densidad poblacional. En las áreas de mayor altitud, donde el clima es más fresco y húmedo, el poblamiento suele ser más disperso. Aquí, pequeños núcleos rurales están dedicados principalmente a la agricultura, especialmente a cultivos subtropicales, como el plátano. Las zonas rurales, en su mayoría, tienen un poblamiento disperso, con viviendas separadas en valles y barrancos. El poblamiento también ha sido influenciado por la migración interna, ya que muchas personas se han trasladado a islas buscando un clima más cálido y mejores oportunidades en el sector turístico. Así, el poblamiento en estos paisajes subtropicales refleja una concentración en las costas y núcleos urbanos, mientras que las áreas rurales se mantienen más dispersas y ligadas a la agricultura.